figure less than green is your mouth a little bit green? Well, you open it to speak. You smile, but don't change your hair for me. Not if you really care for me. Stay, little Valentine. Stay. Please stay and make each day a Valentine's Day. When somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Happy to be when you need someone to cheer you. Hola. Acá se está por largar la super tormenta. Sí, sí, fuerte, sí. Bueno, vamos a... Acá se volaron las chapas, se cortó la luz. Ah, sí. Sí, ventanas, todo. Terrible, fuertísimo. Pero fue hoy más temprano, un poquito más temprano, ahora debe estar por otro lado ya. Sí, no, ya llegó para acá entonces. Sí, muy fuerte. Bueno, vamos a continuar. Si tienen preguntas, me interrumpen sin problema. Bueno, vamos a entrar en epistemología. ¿Alguien le puede dar acceso al que toca? Sí, porque yo estoy acá con 3 pantallas, pero en un computador no activé la sesión de Meet. Bueno, vamos a ver grandes modelos que tienen que ver con los modelos de educación y que tienen obviamente una relación importante con la epistemología y obviamente con un concepto que es muy, muy caro para mí, que es el tema de la relación. Y esto es porque en nuestro mundo, en general, las personas, estudios, investigadores, investigaciones han puesto siempre el énfasis en los objetos, en las cosas, en lo objetual y no en lo relacional. Por eso, todos los temas ecológicos han pasado siempre y siguen pasando, no ya a un segundo plano, sino a un tercer plano o cuarto. Porque
todo lo que es incontable o intangible es como que no tiene relevancia en nuestra cultura. En nuestra cultura importan las cosas, los objetos. Y sobre todo aquellos objetos que tienen una utilidad práctica. Lamentablemente esto es así, pero esto es así porque nuestro marco conceptual es así. No porque el mundo sea así, sino que tiene que ver con nuestra concepción del mundo. Hay una tendencia a que eso cambie, hay una cierta tendencia, a veces no tan clara y a veces un poco confusa también, pero hay una tendencia a que... Esperen un segundo. Les decía, a veces no tan clara y a veces confusa, hay una tendencia, digamos, a valorar un poco más las cuestiones ecológicas. Pero fíjense que muchas veces lo que se valora no son las relaciones, sino las cosas. Entonces hablamos de los árboles, de las plantas, del ambiente, del tiempo, del clima, ¿no? Que en realidad son cosas. O hablamos de la industria, por un lado, de la producción o de la economía. Pero no hablamos de las relaciones entre todas esas cosas. Y eso tiene que ver con el marco conceptual, es decir, con la manera en que entendemos nuestro mundo y la manera que lo interpretamos y de la manera que lo explicamos. Quizás esto tenga que ver, como han dicho muchos investigadores, mucho tenga que ver con nuestra lengua, no solamente nuestra lengua, sino otras lenguas occidentales, que son francamente objetuales, están dirigidos a cosas. Hablamos en términos de cosas. Y hablar en términos de relaciones es bastante difícil. De hecho, hay pocas palabras que tengan que ver con la relación. Una de ellas es relación, interrelación, vínculo, ligando, ligazón. No hay muchas más para hablar de relaciones. Y para hablar de relaciones tenemos que adjetivar bastante. No es fácil el tema. Entonces lo que vamos a hacer es un recorrido que tiene que ver obviamente con un recorrido histórico, pero no está puesto en ese sentido, respecto de los grandes modelos, digamos, epistemológicos de educación y relación. ¿Te Este puedo es el hacer una modelo... pregunta? Sí, adelante, sí, sí. Homólogamente, podría darse el caso, por ejemplo, de la psicología, que no es considerada una ciencia porque no puede medir las cosas, está basada en asociaciones de comportamientos, y en la ecología también hay distintas asociaciones. A eso es a lo que se refiere. Asociación. Sí, yo escucho, perdón. No, sí, entiendo la idea. En el caso de la psicología ha sido siempre, digamos, achacada, por lo menos por cierto tipo de epistemólogos, no todos. Con el tema de lo mismo podríamos decir de la sociología. Y de la política, peor. En ese caso ahí se agregan otras cosas más, no solamente. Pero cuando se habla de asociaciones, relaciones, vínculos, ligazones, etc., todo se hace más difuso, más difícil de argumentar y sobre todo más difícil de demostrar para un esquema cultural que requiere de demostraciones materiales y donde lo material es lo que tiene no solamente precio, sino valor. Las relaciones no tienen precio, tienen muy poco precio, ninguno. Sin embargo, todo el andamiaje conceptual de la cultura occidental está sostenida necesariamente por relaciones. Recordarán, y ya lo vamos a recordar en la próxima, el concepto de sistema está basado en relaciones, no está basado en unidades, en cosas, en relata, sino en relaciones. ¿Qué son las relaciones? La estructura del sistema. De la estructura de un sistema emerge la organización. ¿Y qué son eso? Son relaciones entre distintos componentes. De ahí el sinergismo y el antagonismo también sería como una relación. Es necesariamente un producto de una relación.
es necesariamente producto de relación, y eso se da dentro de todo sistema. Para empezar, todo sistema es de por sí una unidad compleja. Cuando hablan de la complejidad y empiezan a enroscarse, es un sistema. Los sistemas son necesariamente complejos. Si no, sería una cosa simple. Y todo esto se da, obviamente, forma parte de la dinámica de lo diverso. De lo diverso, de lo semejante, de lo igual, si es que hay, difícil. En general, hablamos de semejanzas porque la igualdad ya en matemática es difícil. Hay demostraciones de igualdad en matemáticas que terminas diciendo no son iguales. Dos números, por lo menos en álgebra. Imagínense en el mundo, en la biología, en la sociología, hablar de igualdad es una metáfora en el mejor de los casos. ¿Sí? Pero bueno, el tema es lo diverso, ¿no? Y lo diverso es lo que nos cuesta siempre. ¿Por qué? Porque necesitamos encasillar para poder ordenar nuestro mundo, por lo menos hasta un punto. Con este tipo de cuestiones, y lo que tienen ahora en pantalla, es el modelo instruccionista o instruccionalista, que es el modelo en el cual siempre nos hemos educado todos y educamos a nuestros hijos de esta manera. Si no en un 100%, en un porcentaje importante. En este modelo, básicamente el conocimiento o aquello que se le asemeje es impartido. Por eso todavía en todas las universidades y colegios se dice impartir clase, es decir, dar el conocimiento. En este esquema, que es el esquema, digamos, que tienen ahí, es el esquema clásico, el esquema recalcitrante, digamos, ¿no? Combatido, odiado, pero aún prevalente. El profesor es el que tiene el conocimiento. El profesor es el transmisor. Revela conocimiento y verdades. En este esquema, por lo menos en el esquema clásico, no se propiciaba el debate y la controversia. Y el estudiante reproduce el conocimiento y el comportamiento del profesor. Entonces el estudiante tenía que memorizar todo. Entonces se sentaba y tenía que repetir. Cuando yo era niño, chico, a mí me llamaban adelante y tenía que recitar las tablas de multiplicar cuando tenía 5 o 6 años. Imagínense. Obviamente que hasta ahora me las acuerdo, pero no quiere decir que eso estuviera bien. Y la calificación es un premio o sanción. Este es el esquema prevalente en el mundo, en casi todo el mundo, en mayor o en menor grado. Abolirlo sería muy difícil porque siempre hay pautas que son de tipo instructivo. O a lo menos se conserva, digamos, esta parte instruccionista o instruccionalista en los procesos inductivos. Entonces ahí tienen el dibujito, este es el típico ambiente instruccionista, ¿no? Donde los maestros, profesores, quienes sea, instruyen al estudiante, el cual reproduce lo impartido. Así ha sido durante siglos, siglos, siglos y siglos. Fíjense que este esquema, que responde a una epistemología de base, ¿sí? Responde a un marco conceptual. Cuando digo epistemología me refiero a la manera de entender, pensar, conocer y decidir respecto del mundo. Eso es lo que se ocupa de la epistemología. La epistemología se ocupa de cómo piensan, cómo actúan y cómo deciden los organismos en general, entre los organismos, los humanos. ¿Dónde se verifica la epistemología? Cuando uno decide. El acto de decidir no es trivial, refleja
una manera de pensar, una manera de entender el mundo en muchos sentidos. Ahí es donde se patentiza la manera de pensar, en el actuar. Bien, esto, les decía, ha sido prevalente durante siglos y lo sigue siendo hasta ahora, quizás en mayor grado. Esto genera, digamos, una resiliencia dentro, digamos, del sistema en general de conocimiento y de educación, porque se evita el cambio. En la medida que se evita el cuestionamiento y en la medida que se evita la libertad de pensamiento, se evita el cambio. Estos esquemas trabajan o trabajaban para que todo siempre siga siendo lo mismo. Y el cambio se propiciaba muy lentamente. Hoy, en las últimas décadas, estamos en procesos de cambio cada vez más grandes, por lo menos en algunas áreas. En otras, no. De hecho, retroceden. Pero el esquema que responde, digamos, a esta cuestión de mantener el statu quo tiene que ver con el instruccionalismo. Otro esquema que tiene que ver un poco con el anterior es el ambiente inductivo. El ambiente inductivo que, por ejemplo, se usa mucho la palabra inducción en todos los que son manejos de cuestiones de seguridad e higiene, cuando ingresa una nueva persona, digamos, a la planta, entonces recibe la inducción. La inducción es básicamente una instrucción, tiene otro nombre, pero responde a este esquema. Responde al esquema de que la instrucción es asimilada y acomodada por el receptor, en este caso el alumno, y de esa instrucción va a sacar, digamos, una propia conclusión para manejarse en el mundo, digamos, que se le está solicitando. Sin embargo, la instrucción sigue estando, pero ya no se espera de que el alumno repita lo que le han instruido, sino que se admite que el alumno aprende lo que más o menos puede atender y asimilar de acuerdo a su propia condición. En el modelo formativo, la cosa cambia, es casi al revés, o es el otro extremo quizá, en algún punto. En el modelo formativo, el proceso educativo está centrado en el sujeto, en el educando. En el otro estaba centrado en el docente, porque el docente era el que tenía el saber total. El docente, en el modelo instructivista anterior, el docente nunca aprende, el docente solamente imparte conocimiento. Terrible. En el modelo formativo es el otro extremo. El actor principal está puesto en el educando. El conocimiento generado es la manera en que este educando percibe el mundo. El conocimiento se construye como significativo y ese es el propósito, que el alumno, el educando, construya conocimiento. Y ese conocimiento es de acuerdo, obviamente, al interés de cada sujeto. Aquí ingresa una cuestión que es muy importante, que es el tema del problema. Los problemas del educando son los principales, digamos, signatarios de esa búsqueda y de esa construcción del conocimiento. Esto hace a que cada individuo y que cada educando sea un único en el proceso. Aparece acá algo muy importante que el otro no lo tenía, que es el respeto al otro, como eje fundamental del proceso educativo. Aparece la diversidad y la diferenciación, que obviamente enriquece. Y en este proceso, en el formativo, todos aprenden. O sea, aprende el docente, aprenden los alumnos, los educandos, todos aprenden. Y en el
maestro o profesor tiene que ser un problematizador, un motivador, un dinamizador, una guía. No es instructor, ni mucho menos solucionador. Fíjense que esto de solucionador lo puse ahí porque es verdad, nadie lo dice y es muy importante. Me ha tocado en otros ámbitos, por ejemplo, generar problemáticas y me encontré con la sorpresa de que un alumno me dice, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Y entonces qué hago? ¿Y cómo lo hago? Claro, y uno se queda, ¿no? Pero la verdad es que uno tiene que generar problemas. Personalmente creo que si ustedes se van hoy de acá con la cabeza llena de problemas, yo voy a estar feliz. Porque acá no es para solucionar nada, sino para presentar problemas y motivar, dinamizarlo de alguna manera. Pero en general, todos los alumnos que han sido formados en un ambiente instructivista, el primero, cuando se encuentran en esta situación, lo que piden es, y bueno, entonces ¿cómo lo hago? Vamos a la justa, decime la posta, decime la verdad. ¿Qué le doy? ¿Qué hago? No, hay que ponerse a buscar y buscar una solución que sea adecuada para las circunstancias. Yo no puedo hacer eso. ¿Eh? Se sorprenderían de cuántas veces me ha pasado esto de que piden la receta. El alumno que pide la receta. ¿Cómo lo hago? Entonces, el ambiente formativo es básicamente un ambiente constructivo o construccionista, que en la educación se le llama constructivismo también, que muchos se han llenado de la boca, pero nunca lo han podido llevar adelante por la complejidad que implica, además de la complejidad en la formación, digamos, del que está a cargo del grupo. Entonces, en este ambiente constructivo, el docente modera y el alumno obviamente aprende y construye conocimiento de sus propios intereses y problemas. Es otro esquema. Bien, con esto nos vamos entonces ahora sí. Epistemología. Antiguamente, hace un siglo, se la tomaba la epistemología como una rama de la filosofía, de hecho lo sigue haciendo, pero la epistemología la verdad es que tiene mucho más de ciencia que de filosofía, aunque podemos admitir que es un ida y vuelta entre ciencia y filosofía, porque no hay manera de hacer epistemología sin ciencia y no hay manera de hacer epistemología sin filosofía. Entonces es por eso que en los últimos años ha habido muchos científicos que se han hecho filósofos y han escrito cosas sobre epistemología muy interesantes. En general, han sido muchos biólogos y neurobiólogos los que han aportado mucho a la epistemología en los últimos, digamos así, 40 años. Antes los que se aventuraban un poco más a la epistemología eran los físicos y antes de los físicos directamente los filósofos. Pero bueno, la complejidad ha ido acrecentándose y hoy, con muchas cuestiones que tienen que ver con neurociencias, la verdad es que no se puede hablar de epistemología sin conocer algo de aquello. Entonces la epistemología viene del griego episteme, que significa conocimiento, destreza, saber, pericia, pero tiene un componente muy importante que es el conocimiento dispuesto a la acción. Por eso yo les decía que con las acciones de las personas uno sabe, más o menos cuando está entrenado, sabe distinguir a qué epistemología responde. Un ejemplo que me viene a la mente: chocan el auto y el hombre se preocupa, o la mujer, se preocupa del auto y no, por ejemplo, de su acompañante. Ahí está claramente una epistemología puesta en el valor material, ¿no? Esto es muy típico de nuestra sociedad. Con las acciones uno enseguida se da cuenta cuál es la epistemología que maneja una persona. Hoy
Según Gregory Bateson, tienen la cita ahí, que es el mismo de Todo escolar sabe, dice: rama de la ciencia combinada con una rama de la filosofía como ciencia. La epistemología es el estudio de la manera en que determinados organismos o agregados de organismos conocen, piensan y deciden. Como filosofía es el estudio de los límites necesarios y otras características de los procesos de conocimiento, el pensamiento y la decisión. Bateson, la cita, ¿ven? Sirve como ejemplo, aunque no lo tenía pensado, comillas, cita textual, hay varios puntos en el medio, cierre comillas, punto, nombre del autor, apellido del autor, inicial del nombre, año de la publicación, 201 es la página. La página de ese libro en el que está eso escrito, tal cual. ¿Sí? Bien. La epistemología, entonces, en ese sentido es paradigmática. Y recuerden esta definición, paradigma, porque todo el mundo habla, sí, es otro paradigma, paradigma de acá, bueno, paradigma. Es un conjunto de relaciones de asociación, fíjense las relaciones, vuelta a las relaciones, no cosas, relaciones. Y o de oposición entre un número restringido de nociones rectoras. Todos tenemos nociones rectoras que funcionan como principios. Todas esas nociones rectoras, principios, postulados, creencias, todo eso forman parte de nuestro marco conceptual. Y ese marco conceptual nos inclina a tomar ciertas decisiones y no otras. Una persona que profesa alguna fe no decide igual que una persona que profesa otra fe. Y tampoco decide igual que una persona que es francamente agnóstica o atea. Es bien distinto todo. Y cambia muchísimo el sentido ético y sobre todo el bioético en algunas cosas, en otras no. ¿Sí? Entonces, a veces para poder entender un discurso, como para escribirlo, hay que estar atento a estas cosas. Es decir, ¿qué estoy movilizando yo aquí? ¿Qué ideas mías estoy movilizando? ¿Cómo vamos? Bien, bien, perfecto. Perfectamente. Perfecto. Bueno. Sí, porque necesito una devolución porque si no parezco el profeta en el desierto. A todos los profesores les pasa lo mismo. Y es muy difícil esto así, es muy difícil. Es como hablar a la nada, ¿sí, no? Y claro, es muy difícil. Hay que tener, es como un monólogo y lo que genera es un ensimismamiento insano. Y aparte, si uno no ve las caras, no sabe tampoco si lo van siguiendo, si no, si están No, perdidos. claro, pero eso sí. Los marcadores, esos se llaman marcadores de contexto. Los gestos, el ademán, eso va marcando el contexto. Y ustedes saben, la comunicación no verbal se lleva casi el 70% de la comunicación. O sea, uno en estas circunstancias solo se tiene que quedar con nada, porque no tengo la devolución ni siquiera en palabra. No la tengo en gesto, no la tengo en palabra, como estar frito. Bueno, entonces, con estas ideas, así, un poco sueltas, pero suficientes para lo que les quiero comentar, básicamente el conocimiento y la generación del conocimiento por parte de las personas se sostiene en estos 5 esquemas, quizá haya alguno otro escondido por ahí, pero básicamente son estos 5 esquemas. Obviamente el más, a mi modo de ver, más precario, pero también el más intuitivo, el más fácil, el más empírico, es aquel que argumenta que el conocimiento está centrado en el objeto. Como contraposición a eso está el otro, opuesto, que es el que dice que el conocimiento está centrado en el sujeto.
Entonces tenemos lo siguiente. En este esquema, que es el que está centrado en el objeto, el sujeto solamente necesita abrir los ojos para ver y conocer y entender, para decirlo metafóricamente. ¿Por qué? Porque el conocimiento está en someter al objeto a distintos apremios para conocerlo. Entonces el conocimiento me viene del objeto hacia mí. Yo recibo el conocimiento. Yo tengo la mente como un cubo en blanco y entra hacia mí el conocimiento. Es el ejemplo típico, antiguo ya, de Tomás, que era ver para creer. Abro los ojos y veo y conozco o creo. Esto es cotidiano. La mayor parte de las personas piensan que para poder conocer y para poder creer algo, tienen que verlo con sus ojos. Sin embargo, vamos a ir avanzando y van a ver que esto no es necesariamente así. Algunas veces puede ser, pero seguramente son las menos. La listita que tienen ahí al lado tiene que ver con el nombre que reciben distintas corrientes del pensamiento con este esquema. Primariamente este esquema es el esquema del empirismo, ¿sí? Que fue una doctrina filosófica de fines del siglo XVII, de Gran Bretaña nació, también en Francia. Me viene a la mente ahora un filósofo británico muy importante que se llamó James Locke. Locke, que es C-K. James Locke era un empirista lógico, y que sentó las bases de lo que fue, digamos, el empirismo que sigue hasta ahora de Gran Bretaña y obviamente de los países de habla inglesa. Y este empirismo se pegoteó fuertemente con el utilitarismo y con lo que fue la primera revolución industrial. El hecho de someter a la naturaleza a apremio, decía Francis Bacon. A la naturaleza hay que someterla a apremio, aprender de los resultados de ese apremio y utilizarlos para nuestro beneficio. Eso fue el empirismo, hacer el experimento, experimentar y aprender con el experimento. Ahí el conocimiento entonces va del objeto al sujeto. ¿Sí? Con el tiempo aparecieron otras distintas corrientes de pensamiento. Una de ellas dentro de la psicología es el conductismo. El conductismo sostiene que los organismos, incluidos los humanos, pueden modificar su comportamiento sometiéndolo a distintas circunstancias hasta que la conducta se haga automática. El experimento clásico del conductismo es el perro de Pavlov. ¿Oyeron hablar del perro de Pavlov? Sí. Bien. Sí, sí. Bien, bueno. ¿Recuerdan el perro de Pavlov? Pavlov Sí. le daba de comer al perro y se prendía una luz, no me acuerdo si era una luz o una campanilla. Para el caso es lo mismo. El asunto es que llegó un momento en el cual el perro salivaba cuando escuchaba la campanilla, aun cuando no tenía la comida. Entonces a eso se le llamó reflejo condicionado. Todo lo que tiene que ver con reflejo condicionado tiene que ver con esta idea de generación de conocimiento y específicamente con el conductismo. El conductismo hoy, actualmente, existe y se practica para el tratamiento de algunas patologías como las adicciones.
es básicamente la aplicación que tiene el conductismo en el tratamiento de estos problemas, en las adicciones. Bien, pues tenemos otro correlato que es el determinismo ambiental. El determinismo ambiental nace, quizá lo recuerden, a principios del siglo XVIII, perdón, a principios del siglo XIX, cuando en la Facultad del Museo de Historia Natural de París estaba el caballero de Lamarck y su amigo Saint-Hilaire, y el caballero de Lamarck hablaba de el cambio de los organismos a partir del cambio en las circunstancias y las teorías del uso y el desuso de los órganos que fortalecen los órganos y que con el tiempo los organismos iban cambiando. Y decía Lamarck que el organismo era activo en su entorno, que él modificaba el entorno y el entorno lo modificaba a él. En cambio, Saint-Hilaire decía que esto estaba bien, pero el que cambiaba era el ambiente y que como cambiaba el ambiente, cambiaba el organismo, que era unidireccional. Eso es el determinismo ambiental. ¿Sí? Después llegó el ambientalismo. El ambientalismo llega a finales del siglo XX y es un poco lo que alimentó la creación de la carrera de ingeniería ambiental. El ambientalismo llega de la misma mano. ¿Sí? El ambiente es una cosa que está ahí, que hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que sostenerla, hay que vigilarla y hay que mejorar las prácticas y algunas veces habrá que hacer una reingeniería. El ambientalismo básicamente nace de manera, digamos, legal en la ECO 92. En esa reunión que se hizo en el año 1990, que no estuviera, pero ahí legalmente dimanó a todo el mundo el ambientalismo. Ambientalista también es la postura que dice fulanito de tal es un chorro porque vive en la villa. O sea que el ambiente lo ha determinado. Esa postura es ambientalista, es conductista y obviamente predica del determinismo ambiental. Si vive en un ambiente en que todos son chorros, supongamos, el niño también va a ser chorro. ¿Sí? Ambientalismo. Y finalmente el instructivismo, que es el primer esquema educativo que vimos, donde todo es unidireccional y el objeto, digamos, dimanante de conocimiento es el profesor, pero siempre es en un solo sentido. ¿Sí? Este repaso es para que ustedes se ubiquen en las distintas ideas y teorías que alimentan lo que hacemos todos los días, para que les sirva como esquema o para buscar otros esquemas u ordenarse. El opuesto a este esquema del empirismo y del determinismo es el racionalismo. Aquí es al revés, totalmente. Entonces, la postura es: la razón es la que imprime las condiciones de aquello que llamo realidad, y no al revés. ¿Sí? En el racionalismo, diríamos, no hay que ver para creer. Diríamos, primero hay que creer, y como creo, puedo ver. ¿Sí? O sea que es todo lo opuesto. Después vamos a ver que hay, como en todas las argumentaciones, zonas grises y zonas de contacto, por supuesto. Pero primero lo vemos así, de manera más polarizada, para poder generar cada uno una idea de esto que tiene que ver con la explicación del mundo y nuestra vida cotidiana. Entonces, en el racionalismo dice, no, mi mente no es un cubo vacío que abro los ojos y veo, sino que yo pienso, soy un ser racional y genero ideas, y esas ideas me permiten ver el mundo. Fíjense que con esto los llevo a alguien muy importante en la historia, tanto como lo fue Francis Bacon con el empirismo,
Acá estamos con un francés que nos marcó tanto o más que Francis Bacon, que fue René Descartes o Descartes, ¿Mm? El padre de la geometría analítica. Todo lo explicamos con gráficos y las construcciones de los gráficos, como toda la geometría analítica, es absolutamente racional. Nada de eso existe, salvo en nuestra mente. ¿Me entienden hasta aquí? Bien. Sí, sí, perfecto. Sin embargo, fíjense que estas ideas racionalistas, a las cuales las usamos todos los días, y sin embargo no nos detenemos a pensar que son puras construcciones que nos permiten, con comillas esto, representar alguna porción de aquello que llamamos realidad, y también nos permiten transformar aquellas porciones de lo que llamamos realidad. Si no, pregúntenle a Moreno y a Lindec. ¿Sí? Transforman lindo. ¿Eh? Claro. O sea que podemos hacerlo, de hecho lo hacemos. Ejemplo. Investigador poco honorable, trabajando. Tiene, supongamos, 1000 datos de algo, X, no importa. Y todos los datos están, supongamos que dentro de un rango de 10 órdenes de magnitud. Y el investigador está feliz. Sin embargo, cuando empieza a analizar la lista, encuentra que hay un dato que está en 50 órdenes de magnitud, no en 10. O sea que ese es un dato disruptivo. ¿De acuerdo? Cuando hace el análisis estadístico, ese solo dato le manda la estadística al cuerno. Entonces, ¿qué hace? Calcula la moda. Lo saca. ¡Lo saca! Simple, lo saca. Calcula la moda en vez de la media. De la mierda. También sería una manera un poco más elegante. Más Pero elegante. no es elegante. Calcula la moda y la... Ese investigador no es elegante, Mira para el piso, se clava un puñal imaginario y borra el dato. Y al rato, después de una pequeña, digamos, una pena, digamos, vuelve a ser feliz. Entonces, con esto les quiero decir, estas son dos posturas extremas, en algunos puntos se tocan y de hecho nos manejamos en general con ambas cosas, pero hay que saber qué estamos haciendo y diciendo. Esto del racionalismo tiene un correlato muy fuerte con el innatismo, que vendría a ser en parte la contrapartida al conductismo, ¿no? Porque el conductismo es el reflejo condicionado. En cambio, el innatismo es lo que ya viene engramado en el organismo y se manifiesta de manera automática sin ninguna forma de intervención. Lo innato se aplica a los animales. Lo innato es muy parecido en el psicoanálisis a lo que conocemos como inconsciente. No es lo mismo, pero es parecido, está ahí. En algún momento se manifiesta. ¿Sí? Pero nada lo puede cambiar porque está ahí. Otro pensamiento opuesto al determinismo ambiental, que es el ambiente todo lo condiciona, es el determinismo genético. Aquí los genes todo lo condicionan. Entonces, los truenos acá. Entonces, ¿qué pasa? El niño, el ladrón, es chorro porque su papá también era chorro. Lo llevan los genes. ¿Entienden? Genético. Fíjese que toda esta sarta de
Iba a decir otra palabra, pero bueno. Toda esta sarta de tonterías nos están dando Tremendo. vuelta todo el tiempo en los diarios, en los medios, en la televisión, en series de televisión, por todos lados. ¿Ah? Continuamente uno agudiza, digamos, el oído y la atención y va a descubrir cómo está pensando, a veces sin darse cuenta, a veces automáticamente, cómo está pensando esa persona. Entonces, en un mismo momento resulta que es ladrón porque vive en la villa y en el otro es ladrón porque su papá también era ladrón. Entonces es genético. Hace 2 o 3 décadas estuvo muy de moda una teoría biológica que es la sociobiología, en la cual se implicaba que todo era genético, que todo era devenido de la genética y que las personas eran como eran por sus genes. Escondía en el fondo, digamos, un determinismo medio fascistoide también, adentro. Miren que los genetistas tienen un poquito de eso. Tienen un poquito de eso. El asunto que quede claro que es el opuesto al anterior. Y después, un poco más reciente, es el cognoscitivismo, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con las funciones cerebrales más elevadas. El cognoscitivismo y todos los hallazgos de la neurobiología de las últimas, digamos, 2 décadas, no mucho más, tiene que ver con esto del racionalismo. Sin embargo, podemos admitir de manera, digamos, provisional que seguramente hay un doble juego entre lo que somos nosotros y lo que es, si es que es, aquello que está ahí afuera. ¿Me entienden? Alguna participación hay de uno y de otro. Determinar exactamente cuál es bien difícil. Pero hay algo que sí se puede admitir, y esto estoy seguro que ya se los dije hace 1 año y medio atrás, es el sentido de la vista es el más preciado, por lo menos en la cultura occidental. Y todos creemos que vemos lo que vemos. Y la verdad es que no vemos lo que vemos. Vemos lo que nuestro cerebro es capaz de ver y nada más. Y nada más. De hecho, creemos en muchas cosas que son fundamentales para nuestra vida, como por ejemplo el color rojo. Sin embargo, el color rojo es una construcción de nuestro cerebro, no es un producto de la fisis, no es un producto físico el color. Es un producto neurocognitivo. ¿De acuerdo? En la naturaleza existen ondas electromagnéticas y luz que se refleja. Pero el color es un producto biológico que se corresponde con un determinado rango de frecuencia electromagnética, lumínica. Eso sería. Por lo tanto, todos los días cuando vemos los colores, tenemos que recordar que esos colores son solamente nuestros. Ni siquiera son exactos con nuestro hermano o nuestra pareja. ¿Ve el rojo? Claro que sí. Pero exactamente el mismo rojo, difícilmente de creer que sea el que ve. Entonces, la construcción de nuestro mundo perceptual como digamos, sentido más preciado, en el fondo termina siendo casi único en cada individuo. Obviamente que compartimos mucho, porque si no seríamos especies distintas. Ahora, ¿cómo verá, no? Una mosca, el perro, se supone que el perro ve en blanco y negro. ¿Y cómo verá en blanco y negro? Y a la altura que está el perro, la vista es otra. Hay unos cortometrajes de gente genial que ha hecho acerca de perros y han filmado con la cámara a la altura del perro y en blanco y negro. Genial. Cómo se percibe el mundo. Es totalmente distinto. Había hace muchos años, quizá alguno de ustedes los vio, hace, qué sé yo, 30 años atrás o 25 años atrás, un programa de la televisión para niños que se llamaba Los Muppet Babies. Y eran niños, era un dibujito, los niños jugaban y aparecía la nana, ¿no? Que era la que las cuidaba.
pero nunca se veía a la nana. Se le veía hasta las rodillas o hasta el borde de la falda, al borde de la pollera se le veía a la nana, porque los niños están abajo. Entonces, para mirar arriba la cara tienen que levantar la cabeza. Entonces, los Muppet Babies era todo al nivel de los niños cuando tienen 3, 4 años, la altura de su visión. Era genial eso, era muy bueno. Bueno, estamos hasta acá. Entonces, acá tenemos los dos conceptos, digamos, polarizados respecto del empirismo y el racionalismo como formas de generación de conocimiento. Pero bueno, no quedó ahí el asunto. Tenemos dos formas más. Falta otra, pero bueno, estas dos más que tienen que ver con la anterior. El interaccionismo. El interaccionismo tiene que ver con el constructivismo, en la cual el sujeto conoce al objeto a través de una interacción, es decir, hay un ida y vuelta, ¿no? El sujeto pone cosas de sí para conocer el objeto y del objeto dimanan cosas hacia el sujeto. En un ida y vuelta van construyendo una realidad. Se construye una realidad. No se inventa. Hay casos en los que la realidad se inventa, pero en este caso se construye. Entonces, y esto tiene mucho que ver con la construcción de la realidad, por ejemplo, con los indígenas. El aborigen construye su realidad de esta forma, supuestamente, en una interacción, y el conocimiento que tiene de su entorno es un conocimiento culturalmente y naturalmente alcanzado. Después está otra forma que es el transaccionismo, que tiene que ver con la explicación dialéctica, siempre como forma de interacción, ¿no? Acá es un ida y vuelta, pero dialéctico, entre el objeto y el sujeto, por eso hay dos flechas. En el anterior es como que hay, digamos, una interacción estrecha. Aquí estamos en otro territorio, que es el territorio que he venido sustentando con un grupo de gente, de investigadores, ya hace 3 décadas y media, que tiene que ver con la teoría de relación. Donde en rigor lo que tenemos es un sujeto con su entorno y el objeto con su entorno. Y el sujeto establece una relación con el objeto de su conocimiento. El sujeto genera el conocimiento a partir de esa relación a través de actos de distinción. En la medida que pueda ir distinguiendo, va a ir generando algún tipo de conocimiento. Aquí la unidad es todo esto, el sujeto en relación con su objeto de conocimiento. Todo eso es una unidad. Aquí ya no hay nada, no hay posibilidad de algo separado. Las distinciones tienen también un proceso evolutivo. Un bebé que gatea no distingue la altura, y si el balcón no tiene baranda, inefablemente se va a caer, como pasa con la mayor parte de los organismos y animales cuando son todavía cachorros o recién salidos del nido. No distinguen de altura hasta que comienzan a distinguirla. Esos actos de distinción tienen que ver con un proceso de aprendizaje y de relación con su entorno. Una vez que lo distingue, obviamente genera un conocimiento a partir de esas diferencias y obviamente va construyendo el conocimiento. Si yo les dijera, yo no los veo a ustedes, pero asumo que ustedes a mí, si yo les dijera, ¿cuál es la diferencia entre estos dos bolígrafos o lapiceras? ¿Ustedes qué podrían decirme? Estamos viendo la pantalla, profe.
¿Cómo? Que vemos la pantalla que usted comparte, no lo vemos a usted, por las dudas, ¿no? Ah, no, sí. Yo lo veo al profe. Yo también lo... Abajo, chico. Ah, bueno, yo soy entonces. Pero por que ejemplo, ahí, además tiene características distintas y que tiene colores distintos, pero que la función tal vez sea la misma con características distintas. muy bien. Ahora Homóloga. va la pregunta envenenada. Perfecto. ¿Dónde está la diferencia? En cómo, Y bueno, en cómo uno lo percibe. Está bastante bien. Yo puedo percibirlo de una determinada forma y usarlo para alguna cuestión distinta a la que está diseñado, digamos, también. Claro que sí. Pero básicamente es mi visión opuesta a la visión de otro compañero, ¿no? Bien. Sí, en el observador, creo. Ajá. Exactamente. Me parece Ajá. que ahí está la diferencia en el observador. Exacto. Ajá. No, Exacto. La diferencia está en el observador. La diferencia no está en este ni en este. Exacto. Primero dijeron, hay diferencia en esto, esto y aquello. Bien. La pregunta envenenada fue, muy bien, ¿dónde está esa diferencia? En el observador. Bien. Sin embargo, cotidianamente tendemos a hacer imputaciones. Es decir, decimos, son diferentes. Así, taxativamente, son diferentes. ¿Son diferentes? ¿De quién es la diferencia? ¿De los bolígrafos o mía? Sí, se me ocurre que, por ejemplo, alguien que solamente necesita escribir algo, van a hacer los dos lo mismo. Y alguien que necesita trazar con un color o de marca, y va a ser completamente distinto. Es como, depende de la necesidad del observador y del bagaje cultural del observador. Correcto, correcto. Entonces, con esto ya ustedes solos llegaron a lo que yo quería llegar luego. Sí, no solo eso. Una ¿Perdón? persona lo puede, no solamente eso, yo puedo observar eso hoy y hace 3 años eso no tendría el mismo significado y cuando es un bebé tampoco. Lo usaría para jugar, por ejemplo. Totalmente. Entonces yo les pregunto, ¿a qué nos referimos cuando decimos la realidad? A la percepción que cada uno tiene sobre lo que está. A nuestros filtros, a nuestros filtros. Claro. Es como la verdad, todos tienden a hablar desde la verdad. La verdad no existe, es tu verdad, hay tantas verdades como personas. Entonces, en una discusión podés estar más o menos de acuerdo, pero las visiones son, no sé, acá nos comemos una vaca entera y en la India somos unos asesinos, por ejemplo. Por ejemplo. No sé. Sí, a las construcciones también de la praxis del individuo. Creo que también. Efectivamente. Sin embargo, en lo cotidiano, primero se nos exige que seamos objetivos. No hay forma. Segundo, nos contrastan contra una realidad que supuestamente es asequible para todos de la misma manera. No es posible. Nadie atiende al marco conceptual de cada uno, ni individual ni colectivo. Me refiero a lo local o familiar. Entonces, vivimos por eso en un mundo no con una grieta. Es un mundo agrietado directamente, sin craquelé. Pero básicamente por nuestra propia estupidez, que tiene que ver con no generar votos de flexibilidad y diálogo para generar una plataforma común de entendimiento sobre una cantidad de temas. Esto si tuviéramos que hacer, digamos, función pública, ¿no? Pero para un trabajo de investigación o cualquier trabajo es importante poner el marco conceptual que se va a utilizar. Por eso era toda esta cuestión. ¿El marco conceptual qué es? Fulano dice tal cosa, Mengano dice esto otro significa tal cosa, esta palabra para fulano de tal significa esto, pero para Mengano significa esto otro. Ese es el marco conceptual. Y es importante explicitarlo porque eso es lo único, cuando explicitamos nuestro marco conceptual, es lo único que nos permite sostener después un acuerdo, porque sobre el marco conceptual compartido es que acordamos.
No acordamos sobre las cosas, acordamos sobre el marco conceptual que nos permiten hacer cosas en aquello que llamamos cosas. ¿De acuerdo? Entonces, en este esquema, que es bastante más complejo y obviamente sistémico y relacional, en esta concepción el sujeto y el entorno son una unidad, absolutamente comprometida en todos los ámbitos. Y el objeto no es una cosa necesariamente en sí misma. Las cosas en sí mismas no pueden ser abarcadas por el conocimiento de manera total, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque para poder conocer en sí mismo esta lapicera, tendría que convertirme en lapicera, y eso no es posible. ¿Me entienden? Era lo que decían los budistas. Si quieres conocer la flor de loto, tienes que convertirte en loto, y eso no es posible. Por lo menos para nosotros, no sé para los budistas. ¿Ah? Bien, me alegro que hasta acá haya sido tan permeable esto, porque en general no lo es. Bien, quizá lo pueda reproducir desde acá, no sé si se reproduce esto. Voy a hacer la prueba. En la presentación que tienen para descargar, tienen incrustado el vínculo de esto. Lo voy a hacer doble clic, supuestamente tendría que reproducirse. Díganme si lo ven. Yo no lo estoy viendo el video, pero el resto. No lo veo. No, no se ve. Es una No, no se ve. limitación que tiene el Meet. La mayoría tienen esta limitación. Aun cuando el vínculo esté incrustado en el PowerPoint, no se ve. Tiene que estar puesto todo el video en el PowerPoint. Y eso no es posible. Así que ábranlo ustedes. Lo vemos desde la presentación que está en la página, entonces. Sí, véanlo desde la presentación que está en la página. Véanlo. Y lo comentamos después. Dura 5 minutos. Bueno.
Profesor, Sí, una consulta. ¿A dónde está el video? La verdad que no. Yo entré al link que mandó en el mail donde está lo que estaba está en la presentación. Claro. En la presentación. La presentación Ah, listo, está la en misma. la página, tiene que bajar la presentación o ejecutarla en línea. Ah, listo. Es la presentación misma que estoy viendo, que les estaba mostrando ahora. Ah, bueno, gracias. O te podés meter en YouTube y simplemente tipeás entrevista a Paul Watzlawick y aparece Ah, solo. bueno. Yo lo estoy mirando directamente de YouTube. Ah, bueno, gracias. Haces doble clic ahí, te lleva al vínculo. Bueno, gracias. Bueno, me dicen si ya lo vieron. Yo todavía no. Estoy en eso. Bueno.
Bueno. Bueno, espero que no se hayan quedado catatónicos como el ejemplo. Paul Watzlawick escribió muchos textos, muchos libros muy importantes, sobre todo de teoría de la comunicación. Es un referente muy importante en ese ámbito. Él es un constructivista. Es un constructivista no muy fuerte, es un constructivista. Hay otro constructivista que vamos a ver ahora que es un constructivista radical. Paul Watzlawick era psiquiatra, o sea, era médico. Fue muy importante, digamos, todos sus desarrollos y teorías para comprender esta cuestión de la generación del conocimiento. Esta entrevista tan cortita de 4 minutos es esclarecedora en un montón de cosas que todos en general vivimos y sabemos, pero que a veces no aventuramos, digamos, a expresar o a presentar. El hecho es que cotidianamente tenemos esta cuestión, esta lucha, esta pugna frente a lo que es la verdad, lo que es la realidad, lo que es objetivo, y la verdad es que en principio nada de eso es absolutamente posible. Lo que sí es posible y es necesario es ser explícito. Ser explícito y ser una palabra cara para la Argentina. Ser coherente y explícito. Es decir, hago esto por esto, esto y lo otro. Voy a hacer esto por esto, por esto y lo otro. Para hacer esto voy a seguir esta línea, esta otra línea, fulano de tal, mengano, etc. Explicitar cómo voy a hacer. Y después ser coherente con lo explicitado, no hacer trampa. Ahí es donde se juega una cuestión que es la que comenzamos cuando empezamos a charlar hoy, apareció, que es el hecho de la honorabilidad del investigador. Es decir, no ser trucho. Porque cuando se falta a la honorabilidad, a la verdad y a la ética, todo sale mal y después enderezarlo es muy difícil. Lo que es peor, una vez que alguien es trucho, nunca más va a revertir su condición de trucho. Y nadie le va a creer. Hay un cuento que yo lo escuchaba cuando era chico en un disco, que era Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo es una fábula donde Pedro era un pastor y entonces para molestar a su aldea decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Entonces salían todos a defenderlo a Pedro porque venía el lobo. Y Pedro se reía porque los engañaba diciendo que venía el lobo y no venía. Y así fue hasta que vino el lobo de verdad y nadie salió. Entonces, una vida de disciplina se arruina con un solo momento de falta de ella. Y por eso te van a juzgar, por ese momento de flaqueza o de error, consciente o no consciente. Entonces, por eso, en las investigaciones, digamos, más exigentes, están los protocolos de investigación. Hoy todo el mundo se está enterando que es una fase 1, una fase 2, una fase 3 y la fase 4 de investigación. No hay voluntarios en las cárceles para ensayar fármacos, no hubo nunca eso, nunca se hizo. Tampoco hay gente que robe órganos, roban personas enteras, pero no órganos. Porque los protocolos y los procedimientos son demasiado complejos como para hacer eso. Y por eso es importante que todas estas cosas sean revisadas después, sean publicadas
y revisadas por pares de distinta procedencia, para decir que la investigación o el trabajo tiene confiabilidad y efectividad, las dos cosas. La seguridad se alcanza con los años, porque no se puede prever toda la complejidad biológica en 10 meses, ¿me entienden? Se puede suponer porque hay antecedentes. Si se han dado cuenta, estoy hablando del tema de las vacunas, ¿eh? Entonces, el tema de la cuestión de la realidad y la construcción de la realidad es un tema muy importante, ¿eh? Muy importante. Vamos a pasar, antes de terminar y despedirnos luego, a otro constructivista radical, que es el que tienen después, que es este hombre que yo lo conocí en el año 93, vino acá a la Argentina, invitado por la Fundación Interfaz, que es básicamente una fundación que congrega psicoanalistas aquí en las Barrancas de Belgrano. Se llama Heinz von Foester, es un físico genial en muchísimas cosas y en otros ámbitos, no para esta maestría ni para este módulo. He utilizado escritos de él para la lectura para los alumnos. Es bárbaro, Heinz von Foester. Vean la entrevista, también dura 5 minutos, así que véanla. El link está incrustado en la presentación. Yo la estoy abriendo acá y cuando le hago doble clic, me lleva directamente a YouTube para que vean la entrevista a Heinz. Heinz ya falleció, igual que Watzlawick. Cuando lo vean ahí a Heinz, en ese momento tenía 90 o 91 años, ¿sí? Van a ver la lucidez con la que habla el hombre. Véanlo y volvemos a la 1 menos cuarto, volvemos. Bueno. ¿Es en la presentación 1 o en la 2? En la 2 En la está todo. misma.
Bueno, ahí lo tuvieron entonces a Heinz von Foester. Bien. Sí. Conclusión. La cuestión de la realidad, que es algo que siempre preocupa a la mayor parte de la población, aquello que es la realidad, es un tema difícil. Y fíjense, la realidad como concepto no es un tema que le deba de importar ni a los científicos ni a los técnicos como cosa en sí misma. Porque, ¿qué rama del conocimiento humano estudia el ser? ¿Qué rama del conocimiento humano estudia el verbo to be, ser y estar? ¡Chan! Hay una rama específica, conocida por todos, que estudia eso, se dedica a eso. En general está bajando las escaleras, al pasillo, al fondo. Para La un lado, psicología, no sé. ¿Cómo? La psicología, No. ¿no? ¿Antropología? Ambas las dos tienen que ver, pero no es lo específico. La filosofía, Bajando Muy bien, el hay una pasillo. rama de la filosofía. la ontología. No, tiene que ver. Ese estudio no pertenece al reino de la física, no pertenece a la fisis. Por eso, Heinz von Foester descubre que toda su vida, a pesar de ser físico, se había dedicado a otra cosa, y lo dice. La metafísica. Sí. Metafísica. Sí. Eso es trabajo del metafísico. El ser, estar de las cosas, tiene que ver con la metafísica. Cuando decimos es, estamos llamando a la metafísica. Porque estamos dando una determinación sobre el estatus ontológico y físico de algo. Y eso es algo que escapa a nuestra posibilidad. La otra posibilidad es creer que somos como una especie de ser supernatural, que con solo ver ya vemos lo que son las cosas. Y esto no es así. O sea, ustedes le muestran una radiografía o una tomografía o un Doppler, color de endometrio, quizás descubran algunas estructuras, pero no van a ver. En cambio, si los instruyen primero, es decir, les enseñan a creer para ver, van a comenzar a ver lo que antes no veían. Y con el tiempo van a ver cada vez más. Entonces, en este punto hay que creer para ver. Con las imágenes satelitales, lo mismo. Con las imágenes satelitales, lo mismo. En rigor es con toda la praxis, todo el tiempo. O sea, que todo el tiempo depende de cómo establecemos la relación cognoscitiva con nuestro objeto de conocimiento. Y no es que dimana del objeto a nosotros, ni que nosotros imprimimos sobre el objeto, sino que es el producto de una relación donde las distinciones nos van posibilitando con el tiempo a ir construyendo de manera co-construida, conjunta, con nuestros objetos de conocimiento, nociones, conceptos, etcétera, que serán sometidos con el tiempo a distintas vivencias y quizá con el tiempo dejen de ser válidas para los que nos siguen. Por eso, el conocimiento científico siempre, y técnico, siempre es contemporáneo consigo mismo, no es eterno. Por eso las cosas van cambiando. Lo único que no cambia son los fanatismos y la fe. Por eso no hay que hablar con fanáticos, porque no se puede establecer una conversación de ningún tipo, racional de ningún tipo. Y tampoco con gente con fe. Porque ¿qué le voy a discutir? ¿Su fe? ¿En qué soy? Hay que ser estúpido para discutir la fe. ¿Tener fe? Fantástico, me parece muy bien. Que sea feliz, ojalá, todo lo que quieras. ¿Sí? Entonces, en este ámbito, como en muchos otros, no se puede discutir. Profesor, ¿puedo hacerle una consulta? Por favor. Porque me quedó en duda, claro, ¿no? Todo me quedó en duda, pero maravilloso. ¿Me estás haciendo feliz en este momento? Me estoy sintiendo regodeado por dentro.
Sí, yo no tanto. La cuestión es que usted hoy, por ejemplo, dijo de que, o sea, con esto que usted dice de que tenemos que cuestionarlo, porque bueno, es el punto de vista de cada persona, ¿no? Y si, por ejemplo, ¿no? Con un hecho experimental, con un ensayo de laboratorio, o no sé, midiendo algo, por ejemplo, una mesa, yo vengo con 1 centímetro, ejemplo, y mido la mesa, y veo que es, no sé, 1,40 m, ¿sí? Entonces, lo que no entiendo es que si eso, yo, por ejemplo, se podría decir, sí, la mesa mide eso, o no, tendría que decir, no, en realidad no sé si mide eso, porque eso es lo que yo pienso, es mi percepción. Pero creo que cuando hay más de una persona que dicen, bueno, sí, medimos esto, de hecho con el mismo metro patrón, ¿no? Que se llega a un acuerdo y se dice, bueno, no, tomamos eso como referencia y a partir de ahí decidimos. Si no, es como que con ese criterio de que dudo de todo, hasta me pondría a desarmar la máquina porque diría, pero no sé si eso es así, ¿no? Claro, no, está bárbaro lo que decís. La construcción del consenso es importante porque si no, no podríamos vivir. Lo otro se llama solipsismo. El solipsismo es aquel que postula que él y sus ideas son lo único que existe. Lo demás no existe. Y mi realidad es mía y nada más que mía. Y la verdad que de esa manera no podemos vivir. Por eso construimos los consensos. El metro es producto de un consenso también. No es un elemento de la fisis. Aun cuando hagamos alusión a una longitud de onda, como elemento de la fisis, el hecho de que esa longitud de onda sea el patrón es un consenso. Y con eso construimos, es decir, co-construimos realidad. Los egipcios usaban el codo y con el codo hicieron supuestamente las pirámides. Es más, el número pi. Entonces, la co-construcción, lo que yo los quiero animar a pensar es que es en rigor una co-construcción, o sea, no es un solipsismo. En el fondo sabemos que estamos solitos. Solitos nacemos, solitos morimos. Pero en el camino siempre estamos buscando co-construir, es lo que debemos hacer, y esforzarnos por entender la diversidad y entender al otro, sobre todo. En el camino decimos, mira, yo estoy haciendo esto y lo estoy haciendo sobre la base de esto. Yo pienso esto. Eso es el marco conceptual. Entonces, por ahí es por donde pasa la objetividad. La objetividad pasa por una actitud, esto no está en las definiciones, pero se la voy a decir. La objetividad debería ser entendida como una actitud no neutra, porque no podemos ser neutros. Por ejemplo, si a alguno de ustedes no les gustan las lombrices, supongamos, una estupidez, y los mandan a estudiar lombrices, estoy seguro que les va a ir mal con el estudio porque les desagradan las lombrices. ¿Me entienden? Entonces, no hay posibilidad de una actitud neutra, ser neutro. No es posible, pero lo que sí es posible es decir, miren, yo para hacer esto consideré esto. Neutro del todo nunca se va a poder ser, jamás. ¿Por qué? Porque somos sujetos. Y los sujetos tienen subjetividad, no tienen objetividad. La subjetividad es inherente a nuestra condición. Por eso vemos distinto, experimentamos distinto, opinamos distinto. Y en la conversación es que llegamos a consensos que nos permiten compartir y construir un mundo mejor para, no sé si todos, pero para una mayoría por lo menos. ¿Sí? O para una minoría. O para una minoría. Sí, pero construir, digamos. O para una minoría. No, es así, pero es así. Igual, esa minoría llegan a un consenso también. Entonces, pero esto es importante por el tema del marco conceptual. Explicitarlo, poner el marco teórico, desde dónde se va a elaborar el trabajo, cómo lo voy a enfocar. Esto es la motivación de toda esta presentación, es esta, más otras que puedan derivar para su vida diaria, como esto del fanatismo y la fe. Un ejemplo y una... ¿Perdón? Perdón, ¿le puedo plantear un ejemplo? Claro, sí.
yo, por ejemplo, usted hace un rato en su micrófono se escuchó un trueno. Sí. Yo lo escuché 6 segundos aproximadamente después. Sí. Por consenso, yo puedo deducir que usted vive en un radio más o menos aproximado de 2 kilómetros de donde vivo Claro, yo. por la velocidad. Bueno, eso es por consenso, sí. Puedo definir en un radio varios barrios alrededor del mío. Sí. Pero a partir de mi bagaje y demás, y de mi experiencia, yo puedo construirme en qué barrio usted vive y en qué barrio no vive, que está a 2 kilómetros aproximadamente, a partir de lo que yo puedo ver a través de su imagen. De que usted vive en una casa que está construida de material sólido y demás, y tiene un aire acondicionado, y qué sé yo puedo más o menos sacar, digamos, ¿cómo yo explico? Ahí yo estoy utilizando 2 elementos, ¿no? Uno, el que es el consenso, a través de la velocidad del sonido y demás, puedo deducir que está a un radio determinado. Y después otro tiene que ver con el prejuicio, si se quiere, entre comillas, o mi bagaje, y cómo construyo eso. Si yo me la tengo que jugar, yo digo, usted vive en el barrio de Caballito, Devoto como máximo, Villaluro, pero no vive en el Bajo Flores, por ejemplo. Yo puedo decir eso. Sí, claro. Y cómo yo, para llegar a esa verdad, entre comillas, cómo yo puedo justificar esa última... O sea, yo puedo decir como verdad que usted está en un radio de 2 kilómetros de Gaona y Nazca, por ejemplo, aproximadamente, y que es donde vivo yo. Pero eso es una verdad porque por consenso ya está manifestada así, la puedo justificar, pero yo ¿cómo justifico que yo digo que vive más cerca, no sé, de la Plaza Irlanda que de Rivadavia, Nazca o San Pedrito y Directorio, por ejemplo? O tal vez me equivoco, no sé, ¿cómo construyo yo eso? ¿Cómo justifico? Porque a veces puede suceder de que a través de asociaciones que por ahí no son por consenso, sino que por mi bagaje cultural, por mi conocimiento, por mi experiencia. Esas hay que explicitarlas. Ese es el trabajo. Perdón que interrumpa esto. Eso suponiendo que el rayo que vos viste y el trueno sean el mismo. Porque uno podría estar en Misiones. Las mismas. No, sí, pero tiene las mismas características. Podría ser. Es realidad, ¿no? Claro, él está tomando como referencia la velocidad del sonido. La velocidad del sonido y la ubicación que él tiene actualmente para deducir la mía. En realidad es un proceso deductivo, y en el proceso deductivo tendrías que ir explicitando todos los preconceptos que estás utilizando para tu deducción. Exacto. Ese sería el proceso. El tema de los prejuicios es muy importante. Los prejuicios, en el lenguaje natural, coloquial, siempre están teniendo, sos un prejuicioso. A mí cuando me dicen sos un prejuicioso, le digo, no tengo otra manera de serlo. Soy prejuicioso porque todos somos prejuiciosos, porque todos tenemos prejuicios. Porque si perfecto. Con eso vamos a zafar mucho ahora. Es imposible. Todos tenemos prejuicios. Ahora, ¿cuál es la actitud? Voy a usar una palabra no muy buena, pero es la que se me vino a la mente. La actitud más sana es cada tanto revisar los prejuicios. Hay que revisarlos, porque los prejuicios nos permiten manejarnos en la vida cotidiana de una manera más o menos rápida. Pero hay ciertos prejuicios que merecen ser revisados, siempre o cada tanto, algunos abolidos, depende, ¿no? Las primeras impresiones son importantes, pero uno revisa sus primeras impresiones y no va a ser la primera vez que uno se lleva una mala impresión de entrada cuando en realidad después resultó ser que estaba equivocado. Pero el prejuicio es importante porque prejuicios tienen todos, hasta los bichos, hasta el perro tiene prejuicios. Sí, pero es usado como un insulto. O sea, de supervivencia también, porque si uno no tiene prejuicios sobre algo, muy difícilmente pueda sobrevivir a ciertas cosas, ¿no? Morís, no hay manera de sobrevivir. Tenés que tener prejuicio. Además, prejuicio significa antes del juicio. Exacto. ¿Y qué es un juicio? Un juicio es la relación entre dos razonamientos. Eso es un juicio. O sea que el juicio
No es una sentencia aislada. El juicio es el producto de dos razonamientos. Cuando yo razono dos cosas y veo que tienen en común, ahí saco un juicio. Entonces el juez, no los de acá, no, escucha a las partes, todas las partes. Tiene un canon, que es la ley, que hasta un punto puede ser interpretada por el juez. Otras cosas no. Lo que ya está determinado no da a interpretación. Que serían las pruebas, ¿no? Claro, lógico, ya es una cosa probatoria. Pero si me robaron, eso no merita, ¿cómo se llama? Argumentación posterior. Me robaron. O sea, ahora las pruebas de que me robaron, eso es la parte probatoria. ¿De acuerdo? Pero eso no está sujeto a meditación, digamos, si me robaron o me mataron. Eso no requiere revisión. Entonces, el juez escucha dos razonamientos, el acusado y la defensa, es decir, el acusador, que es el fiscal, y la defensa. Y de esas dos posturas extrae un juicio al amparo de la ley. ¿Sí? Bueno, el prejuicio es lo mismo, pero antes. Entonces puede haber, digamos, equívocos. Los prejuicios deberían ser explicitados también. Lo que ocurre es que cuando uno comparte un marco conceptual, supongamos, somos todos argentinos, somos todos de la provincia de Buenos Aires, nos conocemos, sabemos cómo pensamos, en este caso, más o menos ya sabemos. En otros casos, imagínense cómo es en un choque de culturas. O ustedes viajan al exterior, por ejemplo, y por más que hablen un fluido inglés, supongamos, y están en Alemania y cuentan un chiste y ustedes se quedan callados porque esos chistes son letales. Los chistes alemanes son famosos por tener esta cosa rara que no termina de entenderlo. Bueno, un ejemplo que se me ocurrió, pero puede ser con otras culturas, incluido el mismo inglés. ¿Por qué? Porque sobre todo en la parte cómica y en el argumento del chiste, que es maravilloso el chiste, hay gente que ha estudiado el chiste y toda esta cosa, miles de páginas escritas, se combinan montones de categorías lógicas que tienen que ver con lo chistoso. Y depende, digamos, del marco conceptual y de la intelectualidad de la persona. O sea, ustedes a un nene o una nena de 5 o 6 años le cuentan, ¿vos sabés lo que le dijo el tomate a la lechuga? ¿O la lechuga al tomate? ¿Qué le dijo la lechuga al tomate? La lechuga le dijo, ¿por qué te pones colorada? Y eso le produce gracia a un niño. Sí, incluso la cultura, ¿no? De cierto lugar, un chiste. Bueno, ahí se combina un montón de categorías lógicas. Claro, totalmente. Y el marco conceptual está ahí puesto de juego, está puesto el prejuicio, todo está puesto ahí. Entonces, la objetividad, volviendo, debería pasar por la explicitación del marco conceptual o marco teórico. Esto es importante. Bueno, para terminar, mañana o pasado yo les voy a mandar un correo diciéndole qué resumencitas que hay ahí, que en realidad no son resumen, es la lectura completa, pero es una página o dos, de todo escolar sabe, tienen que leer para comentar el sábado 12, y les voy a ir mandando otras cosas más, voy a subir algunas presentaciones más en el curso de la semana para el comentario de la próxima semana, y, esto es importante, vayan pensando qué resumen o qué tema van a abordar para conversar entre todos, ¿sí? A micrófono abierto, entre todos, los temas que están pensando, de manera tal que no se dupliquen o en tal caso se complementen, depende. Vayan pensando, tienen una semana para pensar 1 o 2 opciones. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta? No, fantástico. No, por el momento. Bueno, No. vayan pensándolas para la próxima y Sí. miren que todo va rápido. Tienen 2 semanas igual para
para prepararse para iniciar ya la parte final de este seminario. Y bueno, yo les voy a enviar el listado de textos para que lean, espero que los disfruten, que les busquen la vuelta sobre la base de lo que hemos visto en este día. Okay. Bueno, gracias a Milagro me voy feliz porque están angustiados y totalmente obsesivos. Chao, que estén bien. Chao, buen fin. Chao, profe, buen fin de Muchas gracias, buena semana. Chao. Chao.